No sé por dónde andas. Ah, estás ahí. Es Ana María Fernández Soneira. ¿Tu signo? Este, perfecto. Y ella es de la Universidad de Vigo. Bueno, pues cuando quieras. Buenas tardes a todos. También estoy encantada de estar aquí hablando de un tema que me apasiona, que es la cantidad. Este trabajo se enmarca, bueno, como veis en esa diapositiva, en el trabajo del Grupo de Investigación de Lengua Española y Lenguas Asignadas de la Universidad de Vigo. En concreto, este trabajo está dentro de los que hemos hecho a lo largo de estos 3 años con un proyecto financiado por el Ministerio de Educación. En realidad, aunque yo llevo varios años trabajando sobre la cantidad y varios años trabajando sobre los cuantificadores, de lo que vengo a hablar hoy es casi más del futuro que del pasado. Es un intento de seguir rastreando en cómo se comportan los cuantificadores, cuántos son, cuáles son estándar, cuáles no. Bueno, un montón de preguntas que me he ido haciendo a lo largo de estos años. El punto de partida es este, ¿no? Hay muchas expresiones en la lengua de signos, muchos procedimientos de expresión para la cantidad y también para los cuantificadores. Y en este caso nos encontramos con que hay cuantificadores que damos en llamar estándar. Tampoco tengo muy claro que todos los que decimos que son estándar lo sean o que hay algunos que lo sean y no están. Y luego hablamos de otras expresiones que están más o menos sistematizadas, algunas que son discursivas y que aparecen en contextos en los que la lengua de signos permite que aparezcan, pues, por su iconicidad, como se hablaba en la ponencia anterior, por el uso del espacio o por otras de las características que tienen las lenguas de signos como lenguas visuales. El objetivo final es avanzar en la sistematización de los cuantificadores en la lengua de signos española. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo, como Josep Quer dijo esta mañana, que hay pocos estudios gramaticales. Creo que tenemos que avanzar en el estudio de todos los elementos gramaticales que forman parte de la lengua de signos. Yo creo que los cuantificadores nos dan muchas pistas, no solo sobre ellos mismos, sino sobre el comportamiento de otros elementos en la oración en la que aparecen o en el contexto en el que aparecen. Y, bueno, cada uno tiene sus manías y la mía es la cantidad. Y me gustaría avanzar más en la sistematización de estos elementos. ¿Cuáles son las fases? Bueno, no sé si son consecutivas, ¿no? Yo creo que van un poco todas al mismo tiempo, aunque es verdad que probablemente la más fácil sea hacer una clasificación de los cuantificadores, y aún así no lo es. Luego lo veremos, ¿no? Explicaré por qué creo que no es fácil, pero en principio la pregunta es ¿qué tipos de cuantificadores tenemos? Numerales, indefinidos, gradativos, cuáles son, etcétera, ¿no? Luego yo creo que hay otra fase que sería su representación semántica, y ahí me hago varias preguntas sobre qué complementos seleccionan cada uno de estos cuantificadores o sobre qué dominio actúan, y eso está relacionado también con su comportamiento sintáctico, creo, con la función que cumplen y con su distribución sintáctica en la oración, ¿no? No he puesto ahí, aunque también me lo he planteado y creo que tiene que estar, la representación fonológica o fonética de estos cuantificadores. Creo que hay ciertos rasgos que permiten diferenciar los cuantificadores universales de los existenciales, incluso en su fonética. Bueno, son cosas que aparecen en esas fases de trabajo. También, como dijo una frase que dijo el profesor Josep Quer esta mañana, que me gustó mucho, que uno parte de lo que sabe para hablar de lo que no sabe.
Y como yo creo que cuando empecé a trabajar sabía un poco más de lengua española que de lengua de signos, gran parte del apoyo teórico empezó siendo la lengua española y empezaron siendo las clasificaciones y las definiciones sobre los cuantificadores que había en esa lengua. Y bueno, pues de ahí partí, de esos estudios, de uno que creo que se acerca más a lo que pasa en las lenguas de signos, que es aquel que parte de que el cuantificador es una etiqueta semántica, no sintáctica. Es decir, hay muchos elementos que tienen diferentes funciones en las oraciones en las que aparecen, pero todos están englobados por una característica común, y es que expresan cantidad, ya sea de entidades, ya sea de una cantidad relacionada con una propiedad, un grado, pero la característica común es que expresan cantidad, y por ahí empezamos a trabajar. Y bueno, pues he puesto aquí una clasificación que ya digo que es de una lengua oral, simplemente no estoy segura de que en la lengua de signos podamos hacer la misma clasificación, pero es un poco un punto de partida para entender que hay dentro de esa clasificación de elementos que expresan cantidad hay diferencias. Bueno, ahí hay cuantificadores universales, es decir, los que cuantifican sobre todos los elementos de los que se habla, cuantificadores existenciales que cuantifican sobre varios elementos de un conjunto, y cuantificadores adverbiales en esta terminología, que son de otro tipo, ¿no? Que no expresan cantidad de manera clara, pero sí desencadenan una interpretación cuantitativa. Yo creo que de todos esos tipos, ya digo que no sé si con esa terminología o todos los grupos, pero todos esos elementos los hay en la lengua de signos, porque también las lenguas de signos expresan cantidad global, parcial, de todo tipo. Y yo he partido bueno, de esta clasificación para empezar a trabajar. También he revisado algunas clasificaciones de las lenguas de signos. Volviendo a las palabras que decía antes, es verdad que no hay muchos estudios gramaticales de la lengua de signos española. Aquí yo he puesto dos de los estudios que he consultado, un poco también para llamar la atención sobre las diferencias que encontramos entre unos y otros, ¿no? Bueno, uno es un estudio clásico, que es el de María Ángeles Rodríguez, en el que cuando habla de la cantidad, ella reconoce dos tipos de elementos, los numerales y los indefinidos. Y en el repertorio de indefinidos establece pues, esos que veis ahí, ¿no? Poquitos, algo, alguno, cuantos, demasiado, doble, muchos, ninguno, nadie, otro y todos, ¿no? Digamos que ahí aparecen cuantificadores de los diferentes grupos que hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? Y otro estudio que aparece ahí es el de Ángel Herrero, del que también hemos hablado esta mañana, su gramática didáctica, en el que habla también de los signos que expresan cantidad. Él los divide en tres grupos en vez de en dos, pero vienen a decir más o menos lo mismo. Por una parte estarían los numerales, por otro lado los indefinidos y por otro lado pronombres y adverbios de cantidad. Y ahí aparecen algunos más que en la clasificación de arriba, pero tampoco están todos los que son, ¿no? Bueno, volviendo a la clasificación de antes, en trabajos anteriores yo he trabajado sobre los numerales, primero sobre los numerales estándar, por decirlo de alguna manera, y luego sobre los numerales en contextos más icónicos, no sé si decirlo así, o en contextos más discursivos, en los que los numerales ya no se asignan de manera estándar, sino pues con algunas propiedades que tienen que ver con lo que he dicho antes, con el carácter visual de la lengua, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando yo digo 4 está claro que uso un estándar, o cuando digo cuarto,
pero cuando digo cuarto piso o cuando digo cuarta fila o que estoy en el asiento número 4, empezando por la derecha, pues cambia un poco digamos, la expresión de los numerales, ¿no? Bueno, a eso y a otros temas de los numerales ya me he dedicado, aunque creo que queda mucho por decir, y también a algunos cuantificadores universales, sobre todo a todo. Y esos son los primeros ejemplos que quería poner para ver cómo luego seguir avanzando en el análisis de los siguientes cuantificadores. ¿Qué pasa con todo o con cualquier otro cuantificador? Bueno, yo lo primero que he hecho ha sido, evidentemente, ir a los diccionarios para ver qué signos me dan y qué significados, ¿no? Y ahí, bueno, pues me encuentro con diferentes cosas. No sé si lo veis muy bien, porque ya he visto que, por ejemplo, desde atrás muy bien las imágenes no se ven. Pero bueno, ahí lo que aparece son 3 fuentes diferentes. La primera es el DILSE, en el que aparecen dos signos diferentes, claramente con una distribución de uso diferente. El primero dice ahí que es dicho de una cosa que se toma enteramente en la entidad o en el número, y el segundo todo que se usaría solo cuando se habla de algo que ha sido realizado por una única persona. Claramente son 2 signos diferentes con sus contextos de uso diferentes. A su lado aparece la entrada del diccionario Pinedo, en el que solo se recoge un todo que es diferente de los anteriores, aunque la definición es parecida a la primera que hemos visto. Indica que algo se toma por entero. Y debajo he puesto otra fuente, que es un manual que se distribuyó en unos cursos de verano de la Universidad Complutense, en el que se habla de los 3 todos que aparecen arriba, ¿no? El primero, en el que se cierra el puño sobre la mano, referido a personas y cosas, dice ahí. El segundo, que se parece al Pinedo, aunque la configuración no es exactamente la misma, pero bueno, son variantes de una misma configuración, pero aquí marca que es solo para personas. Y el tercero, que es el mismo que aparece en el DILSE, de hacerlo todo uno solo. Además de estos todos, que son como las expresiones estándar, luego aparecen otros todos, ¿no? Aquí recojo algunos, voy a pasar rápido por ellos, era simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Para cuando en contextos específicos esos signos desaparecen y aparecen otros. Aparecen otros que en algunos casos son clasificadores, podríamos decir, o pseudoclasificadores, porque cogen características de ellos, y en otros casos pues son signos más específicos, ¿no? Como cuando decimos todo el día o todas las cosas de un espacio, que normalmente hacemos como ha hecho la intérprete. Y entonces desaparecen los signos estándar y aparecen estos signos, ¿no? Bueno, pues lo mismo que hemos visto ahí, pretendo estudiar con los indefinidos en este caso. Cuando empecé la ponencia yo dije todos los cuantificadores y luego dije no. Hoy solo los indefinidos y otro día ya veremos gradativos, frecuentativos, porque me di cuenta de que la tarea es ingente. ¿Qué pasa con los indefinidos? Bueno, he hecho lo mismo que antes. He buscado primero en diferentes fuentes qué indefinidos aparecen o qué indefinidos se registran, ¿no? Y ahí, bueno, vemos que más o menos son los mismos. En algunos aparecen más que otros, el DILSE es el que tiene más entradas. Los numeritos que aparecen entre paréntesis es porque cada uno de esas entradas tiene más de un signo. Y hay algunos que no aparecen en ninguno. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en ninguno de las fuentes consultadas aparezca varios, por ejemplo. Es una curiosidad, pero me ha llamado la atención, por ejemplo, ¿no? Quiero decir,
hay muchos, no están todos los que son en ninguna de ellas, yo creo, ¿no? Y eso remite un poco a lo que dije al principio, ¿no? A que la primera tarea sería una clasificación. ¿Cuántos hay? ¿No? Bueno, y aquí empiezan mis preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a considerar estándar? ¿Y cuál es el signo que vamos a considerar estándar? ¿Cuáles van a ser variantes distribucionales? ¿Qué pasa con todos ellos? ¿No? Porque al ver las diferentes fuentes me he encontrado con diferentes contextos. Uno es este, un mismo concepto, diferentes signos. Bueno, ahí en el caso del signo nadie, en el DILSE y en el diccionario Pinedo. Otro caso es mismo signo, diferente concepto, lo anterior, lo contrario. Un mismo signo, pero para dos conceptos diferentes. Y otro caso que me he encontrado son dos signos, un mismo significado, ¿no? Lo cual a mí en principio me gusta, porque remite también a lo que hablábamos por la mañana de la riqueza de la lengua, ¿no? Porque vamos a usar solo un signo si tenemos varios sinónimos o como sean. Pero me plantea algunas preguntas. En este caso, por ejemplo, en el que son dos signos, pero la entrada léxica es la misma, me he preguntado, ¿se usan en los mismos contextos o no? En realidad, uno se usa en unos contextos y otro en otros, porque entonces creo que eso también debería decirlo el diccionario. Porque si no, no tenemos idea de cuándo puedo usar uno y cuándo puedo usar el otro. Otro ejemplo de un concepto, diferentes variantes, ¿no? Y aquí es verdad que cada uno de los signos, en general, aparece asociado a una definición diferente, aunque no en todos los casos, ¿no? En la primera columna que yo tengo, que son tres signos, aparece el signo nada que hemos visto antes, que es el mismo que para ninguno, y luego aparecen dos signos para, otra vez para nada, como adverbios diferentes, pero una vez más su definición es la misma. ¿Qué pasa? Porque yo ahí sí que creo que esos dos signos no se usan en los mismos contextos. Es, bueno, parte intuición y parte lo que le hemos ido viendo a los signantes, ¿no? Bueno, y luego aparecen otros signos bajo este mismo lexema, o como queramos llamarle a nada, que no sé si deberían estar ahí. Bueno, si están es porque se usan, pero volviendo a unas palabras que se dijeron esta mañana, de que cuando nosotros normalizamos una lengua y hacemos un estándar, lo que se supone que va a haber en un diccionario, y eso lo han dicho los propios organizadores del diccionario, son las palabras para usar en determinados ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito con las instituciones. Y entonces aquí yo me he preguntado, ¿y por qué aparecen tantos nada y no aparecen tantos X de otros cuantificadores, por ejemplo? Porque yo no les veo muchas diferencias entre estos y otros. No creo que nada sea más importante que otros cuantificadores. Entonces me gustaría que todos estuvieran ahí, todas las realizaciones. Ya sé que es difícil porque el DILSE, en este caso, que es el diccionario del que estoy hablando, tiene un número de entradas reducido y no puede tener más de momento, ¿no? Pero esto me ha hecho plantearme diferentes cosas y una es esta, ¿no? ¿Cuántos nadas de estos son estándar? ¿Cuántos todos se usan en los mismos contextos? ¿Hay algunos que sean más discursivos que otros, o unos que sean más formales que otros? Entonces son toda una serie de preguntas que me hago, ¿no? Bueno, esta la voy a pasar porque creo que no la veis y era otra idea para ver en otra fuente de documentación que también hablaba de la familia léxica nada y aparecían muchísimos signos. Algunos yo creo que no tienen que ver con la cuantificación, pero aparecían ahí. Bueno,
todo esto me lleva a mis reflexiones finales, ¿no? Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Para qué una propuesta de sistematización? Y estas son mis ideas y las someto a vuestra consideración. Para avanzar en el estudio gramatical de la lengua de signos española, yo creo que esto ya no lo podemos demorar mucho más. Para sistematizar no solo los signos estándar, sino también otras variantes que presentan esos cuantificadores en contextos de usos específicos. A lo mejor no tienen que estar en un diccionario, evidentemente, pero a mí sí me gustaría hacer una clasificación de todos los signos que se usan. Bueno, para corroborar con qué significado se usa cada uno de los signos, porque a veces usamos un signo, por lo menos los que somos aprendices de la lengua, no sabemos muy bien si estamos usando bien ese signo en ese contexto o no. Y yo creo que una cosa más importante y que va más allá de este estudio, ¿no? Para poder estudiar no solo los repertorios léxicos, porque sabemos que en el léxico, y también se ha dicho esta mañana, es donde más estudios hay y necesitamos avanzar en otro tipo de estudios, no solo para estudiar repertorios léxicos, sino para saber en qué contextos se usan esos signos, a qué elementos se unen, cómo se comportan los verbos con los que se unen, y ahí yo creo que los cuantificadores tienen mucho que decir del comportamiento de los verbos. Y otra cuestión que también me planteo es abordar contextos en los que no aparecen cuantificadores, no aparecen esos signos, pero sí la lectura del contexto es de cantidad. Esos contextos en los que recurrimos a componentes no manuales, por ejemplo, y me pregunto si esos componentes no manuales, por ejemplo, también presentan una cierta sistematización o no. Por ejemplo, esas son las preguntas y las reflexiones que yo me hago. Muchas gracias a todos. Me gustaría agradecer a mis compañeras del grupo de investigación y a los informantes que me han ido dando pistas. Gracias.